Buenas noches, grupo. Bien, esta noche vamos a ver las madres de lectura o también conocidas como guías de lectura. Para aquellas personas que no saben, y bueno, en este caso ustedes, las guías de lectura son el resultado de algo que se desarrolló en tiempos antiguos debido a que en la escritura, cuando una persona iba a leer, a veces leía una cosa que no era. Entonces, estas ambigüedades eran la causa de dichas confusiones. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? Bueno, comenzó con los diptongos. Algo que aclarar antes que nada. Esta clase sobre las guías de lectura es simplemente un resumen de lo que es y de lo que eran las guías de lectura. Y lo que estoy haciendo en este momento es simplemente un resumen histórico, nada más. Bien, continúo. Entonces, en ese transcurso comienzan a, a darle, ¿no?, un uso distinto a ciertas consonantes, y ese uso se debía a que había ciertas consonantes que iban a tener un valor ya no consonántico, sino vocálico. De esa forma, se evitarían ciertas confusiones, ambigüedades, etcétera. En este caso, en el hebreo, contamos con 4 guías de lectura, o sea que en otros términos serían con 4 vocales. Nosotros vamos a conocer estas 4 y vamos a comenzar por Aleph. Tengamos en cuenta que se desarrollaron en ese orden: Aleph, He, Vav, Yod. Así que comencemos por Aleph y vamos a ir viendo unos ejemplos, en este caso un texto hebreo, que se corresponde con, bueno, el que lo conoce ya lo sabe, Génesis capítulo 1, verso 1. Entonces, Aleph representaba en aquel tiempo una vocal A, como lo pueden ver en verde, y una vocal E, como lo pueden apreciar en rojo. Todo esto vayan apuntándolo, tomen nota. Podemos observar la primera palabra leyéndola desde la derecha hacia la izquierda y en rojo, que tenemos un Aleph. Bereshit. Bereshit. Entonces, Aleph, la función de Aleph acá, es vocalizar la resh que le precede, o sea, la consonante que le está precediendo. Entonces, esta es una E, Aleph es una E, y conjuntamente con resh se pronunciaría re. Entonces tenemos be, re, bereshit. Ahora bien, en el caso de Aleph como A, tenemos la palabra bara en verde. Podemos observar el Aleph en verde. Cumple la misma función, vocaliza la consonante que le precede. En este caso, con la vocal A larga. Entonces leemos ba, ra, bará. Y así es como queda el texto, ¿no? Bereshit, bara. En una tenemos como E y en la otra como A. Esas son las vocalizaciones de Aleph, A y E. Ahora observemos la siguiente consonante. Bien, pasemos ahora a la G. Observemos que en esta consonante ocurre exactamente lo mismo. Podemos apreciar que la G representaba o representa a la vocal E en rojo y a la vocal A, que pueden apreciarla en verde. Veamos uno de los ejemplos. En rojo tenemos la palabra yik, ye. ¿Qué ocurre acá? La G, en este caso, es- está cumpliendo la función de una E para vocalizar la consonante que le precede, la yod. Entonces la yod se va a vocalizar como ye, y esa es su función. Podemos observar que está al final de la palabra. En el caso de la vocal A, o sea, G como vocalización para vocalizar A, lo podemos apreciar en verde. El término que tenemos acá es un sustantivo, es Yehová. Lo que, lo que podemos nuevamente observar es el mismo patrón. La G simplemente cumple la función de una A.
no de una consonante, es una vocal y está vocalizando la consonante que le precede, a la vav. Entonces ahí dice va, Yehová. Entonces, lo que hemos aprendido hasta el momento es que todas siguen el mismo patrón. Todas, exactamente todas las que hemos visto y las que veremos también. Por ejemplo, pasemos a la vav. Vamos a observar, en el caso de la vav, que nuevamente se repite el mismo patrón. La vav representaba la vocal U, larga obviamente, y la vocal O, en rojo lo podemos apreciar ahí. Vamos a ver en este pasaje cuando representa una vocal U, en verde. Tenemos la primera palabra de la oración es tohu. En este caso, la vav ya no es una consonante, ahora es una vocal. Y nuevamente cumple la misma función. Está vocalizando a la consonante que le precede, en este caso la G. Entonces la G se, se pronunciaría como hu, tohu. La siguiente palabra es va, bo, hu. Nuevamente ocurre lo mismo. La vav no es una consonante, sino que está cumpliendo la función de vocal, la U. Finalmente tenemos ve, ruach. Nuevamente a ACDU, lo pueden apreciar en verde. Beruaj. La VAB vocaliza la resh. Ahora, en el caso de la O, cuando VAB cumple la función de O, lo podemos apreciar en rojo, en la palabra de home. ¿Qué ocurre acá? Sigue el mismo patrón. La VAB es una O y vocaliza la que le precede, la G. Entonces se vocalizaría ho, de home. Ahora vamos a ver la última guía de lectura. Y en este caso sería la yod. Tienen que prestar atención para seguir el patrón. El patrón es que la vocal vocaliza la consonante que le precede. Observemos acá en la yod. Tenemos nuevamente en rojo el primer pasaje, Génesis 1, Bereshit. Como podemos observar, en rojito tenemos una yod y la que le precede es la shin. Entonces la shin se va a fonetizar como shi, así, shi. Entonces tenemos Bereshit. Y lo mismo ocurre con el término Elohim. Observemos, el término Elohim tiene una yod, esa yod en rojo que la están apreciando en este momento. ¿Qué es lo que está vocalizando? La consonante que le precede, o sea, la que tiene antes, que es una G. Entonces ahí dice He, Elohim. Ahora, ¿qué ocurre cuando la yod se vocaliza como O? Perdón, como E. Podemos apreciarlo, en este caso, en la palabra con el maquef, obviamente, recuerden que es una palabra unida o compuesta. Tenemos al pené, no al penei, eso es una... Recuerden que nosotros estamos fonetizando, utilizamos la pronunciación sefardí, no las que nací, esto es para algunos por las dudas. Al pené. La yod que ven luego de la nun es una E. Por tanto, si tenemos una E y tenemos una nun, la nun es una N, por lo tanto dirá ne, al pené. Y lo mismo ocurre debajo, la última opción que tenemos acá es la misma palabra, vuelve a repetirse el mismo patrón. Esa yod en verde es una E, al pené. Bueno, clase, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro y, y que tengan en cuenta eso. Recuerden, son 4 guías de lectura, cada una, cuando posee su valor vocálico, no es jamás, en ninguno de los casos, una consonante, es una vocal. Buenas noches.